Así, hermanos, abrir la palabra de nuestro Dios. Ahí en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 13. Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 13 al 32. Vamos dando lectura ahí esa porción, hermanos, de Lucas 24, en el camino a Emaús. Es el tema de estos versículos aquí, cuando estos dos hombres, varones de Dios, iban con rumbo a Emaús. Es el que relata el libro de el Evangelio de Lucas 24, del 13 al 32. Declarando al Cristo resucitado, disipa las dudas. Es lo que viene a hablar el tema en esta mañana. Vayamos, hermanos. Yo leo el primero y ustedes el segundo y concluimos ahí en el 32. El 13 dice: y aquí dos de ellos iban al mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaba y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que digan acontecido en estos días? Entonces él le dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras, en palabras, delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes y los gobernantes a sentencia de muerte, y le criticaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los dos al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando de Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba a todas las escrituras lo que de él decía. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iban más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues y a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decía el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando abría las escrituras? Bendito Dios, en este momento, Padre, venimos delante de tu presencia, buscando tu gracia, tu gloria, tu poder y tu autoridad, que usted vengas a ministrarnos, que usted venga a hablarnos por esta palabra, Señor. Que sea usted, Señor, el que nos enseñe, que podamos entender y captar el mensaje de que usted es vivo, real y que está por venir a levantar a su pueblo, Padre. Es necesario, Señor, que entendamos, Señor, que nuestros ojos sean abiertos, así como los de estos dos varones que en el momento se abrieron y reconocieron a Jesús. Así es necesario que la mente de la humanidad sean abiertas, en sus ojos sean abiertos y puedan ver la realidad del acontecimiento que está por acontecer en estos últimos tiempos. En este momento, Señor, yo te pido, Padre, que usted venga a darnos entendimiento, sabiduría y que entendamos esta clase, Señor, y que podamos ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tome asiento, hermanos, en esta mañana. El tema es: el Cristo resucitado disipa las dudas. El Cristo resucitado disipa las dudas. El mensaje del Evangelio, dice la verdad central, el mensaje del Evangelio cautiva el corazón y la imaginación. El texto bíblico dice: y comenzando desde Moisés
y siguiendo por todos los profetas, Jesús les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Este es lo que acontece, hermanos. Cuando van rumbo a Emaús, estos dos personajes, hermanos, hablando de lo que Jesús le había acontecido, pero sin embargo Jesús caminaba con él y ellos mismos no le reconocieron. Pero dice que sus ojos fueron cegados para que no le reconocieran en el momento. Cuando él les declara, oh insensatos, tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Entonces dice, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas para que entrara en su gloria. Él les comenzó a declarar la palabra del Antiguo Testamento, lo que habla en Génesis, lo que habla en Éxodo, lo que habla en los Salmos, en Isaías. Él comenzó a hablarles todos estos acontecimientos que hablaban de él, al cual conocían la palabra, sabían lo que decían las Escrituras, pero ni aún así pudieron entender a Cristo, el propósito para el cual Cristo había venido. Anduvo entre ellos, les habló, les platicó, les testificó, hizo milagros, señales, prodigios, y no pudieron entender de que él tenía que morir y tenía que resucitar. No pudieron entender el mensaje. Entonces aquí el escritor dice, Jesús había anunciado su resurrección, pero aún así sus seguidores dudaron. Miren, hermanos, ¿de qué manera usted y yo podamos combatir la duda? ¿Y sabe por qué viene la duda, hermanos? Porque nos falta escudriñar la palabra. Nos falta realmente escudriñar la palabra para poder reprender toda duda que viene en nuestras mentes para robarnos la bendición. Dice, los mismos seguidores dudaron después de su muerte, después que fue muerto Jesús. Aún, hermanos, cuando es arrestado, dice que los mismos discípulos se esparcieron, se apartaron. El único que perseveró con él hasta el fin fue Juan. Los demás le siguieron de lejos y se fueron esparciendo. Tuvieron ese día viendo, algunos de ellos tuvieron en ese día en la crucifixión. Y algunos escucharon cuando las mujeres dijeron que habían visto el ángel. Pero les parecía imposible de que Jesús resucitara. No podían entender de que había vuelto a la vida. Es como hoy el pueblo en nuestros días, hermanos, no pueden creer de que Cristo va a venir otra vez a levantar a su iglesia. Es como ahorita, hermano, la gente no cree, la gente duda. Aún seguidores de Dios que le han seguido por años, le han servido. Hoy en últimos tiempos están dudando de ese regreso, cuando hoy más que nunca estamos viendo los acontecimientos del fin. De que Él muy pronto, hermanos, va a aparecer. ¿Y a cuántos de nosotros, hermanos, vamos a estar fuera del camino de Él? Habiéndole conocido, habiéndole servido, buscando excusas, buscando cosas para no seguirle, sabiendo que estamos viviendo los últimos tiempos. Ellos vivieron, caminaron con Jesús, y aún así la duda los hizo regresar atrás. ¿Por qué? En su encuentro con sus dos discípulos, Jesús citó las escrituras judías del Antiguo Testamento para enseñarles las realidades que necesitaban conocer. Mire lo que dice en este último párrafo. El conocimiento y la comprensión de la palabra de Dios es una manera importante de combatir la duda y vencer la tentación. El conocimiento y la comprensión. El conocer la palabra y entenderla es la única manera que usted y yo podemos reprender la duda y vencer cualquier tentación. ¿Qué tiene que ser? Conocimiento y comprensión. Hay que conocerla y hay que entenderla para poder vencer la duda que viene a nuestra mente, a nuestro corazón, y no podamos recibir la bendición que Dios está declarando.
Yo en esta mañana, hermanos, miraba y declaraba y diciendo, ¿por qué tanto enfermo? Muchos siervos de Dios se han ido. Y entonces, hermanos, en esta mañana Dios me habla en el Salmo 30. Dios me habla en el Salmo 30. Y mire, digo, ¿por qué tanta gente se está perdiendo, tanto pueblo? Cuando el Salmo 30 dice, mire, quiero que lo lea conmigo en esta mañana. Por eso dice que es importante conocer la palabra y entenderla. Conocer la palabra, hermano. Es importante conocer la palabra y entenderla. No solamente leerla. Hay que conocer la palabra y entenderla. El Salmo 30. Mire, léase bien el Salmo 30. Quiero que lo leamos juntos. Dice, ¿cómo dice el salmista? Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado. Dice, no permitas que mis enemigos se alegraran de mí. No vamos a permitir que el enemigo se ría de nosotros. Dice, Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol y me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Dios nos ha dado vida para que no vayamos a la sepultura. Dice, cantad a Jehová, vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad. Porque un momento será su ira, pero su favor dura para toda la vida. Por la noche durará el lloro, y en la mañana vendrá la alegría. En mi prosperidad, dije yo, no será jamás conmovido. Dice, porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. ¿Qué dice? Porque tú, Jehová, con tu favor. ¿Cuántos pedimos el favor de Dios en nuestras vidas cada día? Por eso dice, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. Escondiste tu rostro y fui turbado. A ti, oh Jehová, clamaré. Dice, y el Señor suplicaré. Creo que ponga énfasis en el versículo 9. ¿Qué es lo que dice el salmista? ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? Le dice el salmista, si me muero, ¿te alabará el polvo? Si me muero, ¿anunciaré tu palabra? Esto dice el salmista. Y este salmo, hermano, tenemos que declararlo, entenderlo. Cada día usted y yo. Si realmente queremos la protección y la sanidad de Dios en nuestros cuerpos. ¿Qué dice? ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? ¿Predicará el polvo? Oye, Jehová, ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. ¿Has cambiado mi lamento en baile? Desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto a ti cantaré gloria mía y estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Pero tenemos que cumplir con Él. Tenemos que obedecerle a Él. Tenemos que vivir. Estamos diciendo, el polvo te alabará. El polvo anunciará. El polvo va a estar predicando. No. Entonces, por eso Dios nos necesita. Entonces tenemos que declarar este salmo para que la enfermedad sea fuera de nuestras vidas. Pero tenemos que entenderlo, como dice, el conocimiento y la comprensión de la palabra de Dios es una manera importante de combatir la duda y vencer toda tentación o toda dificultad que venga a nuestra vida. Por eso tenemos que entender la palabra, conocerla y entenderla. Hay muchos salmos, hermanos, de victoria en nuestras vidas que tenemos que estarlos declarando día con día a nuestra vida. Es la única manera que podamos vivir una vida en victoria en medio de toda situación perversa. En medio de esta aflicción, como están las cosas, tenemos que declarar la palabra, entenderla, conocerla y entenderla y declararla en nuestras vidas
todos los días. Por eso dice el conocimiento y la comprensión de la palabra. No solamente hay que conocer, hay que entenderla. Dios me dice, el salmista dijo, ¿a poco el polvo te va a lavar? ¿El polvo va a predicar? No. Entonces tú me necesitas aquí, Señor. Así que ven y sana mi cuerpo, porque tú lo has dicho en tu palabra. Declaremos la sanidad a nuestro cuerpo por medio de este salmo. Hay que entenderlo, hay que conocerlo, entenderlo y declararlo a nuestra vida día por día. Por eso dice el conocimiento y la comprensión a la palabra. Tenemos que conocerla y tenemos que entenderla. Dios no necesita. Así que, hermanos, vamos a declarar y no dejar que el enemigo se ría de nosotros. No dejar que el enemigo se burle de nosotros. Tenemos que levantarnos, tenemos que pararnos firmes y empezar a declarar esta palabra en nuestra vida. Mateo, Marcos, Lucas y Juan registran diferentes detalles de la resurrección de Jesús, pero solo Lucas presenta el relato detallado de la apariencia de Jesús a sus dos discípulos que iban a Jerusalén, a Emaús. Aunque Mateo 16, 12 al 13 también menciona este suceso, Lucas no solo confirmó las buenas nuevas de la resurrección de Cristo, él quiso que sus lectores supieran que la obra de Cristo en la tierra era la culminación del plan de Dios anunciado en el Antiguo Testamento. Esto es lo que vino a declarar. Todo lo que había sucedido en el Antiguo Testamento, lo que hablaba en Génesis, lo que hablaba en Éxodo, lo que hablaba en los Salmos, lo que hablaba en Isaías, lo que hablaban todos los profetas, daba el cumplimiento de lo que Jesús vino a hacer a esta tierra. Por eso en este camino a Emaús, por eso les dice el Señor, oh insensatos, tardos de corazón para creer. ¿Por qué la duda? Porque tenían la palabra, pero no la entendían. Y es lo que sucede hoy en nuestros días, hermanos. El pueblo tiene la Biblia, tiene la palabra, pero no la entiende. No la escudriña. No le busca el propósito de Dios a su vida. Solamente la lee como un libro más. Cuando tenemos que leer y entender y comprender lo que Dios nos está revelando para estos últimos tiempos. ¿Qué es lo que la palabra está diciendo? Ahí en Lucas 24:13 dice, y aquí, dos de ellos iban al mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Ellos platicando la conversación de lo que había pasado en aquella última semana de Jesús. La ley judía establece que para confirmar legalmente cualquier hecho importante se debería contar el testimonio. Por lo menos 2 testigos. Es lo que dice la palabra. Tiene que ser, para que sea real, de perdido 2 testigos. Según Deuteronomios 19:15. En Lucas 24, después de la resurrección de Cristo, 2 de los seguidores de Jesús iban hacia Emaús. Uno de los discípulos se identificaba como Cleofas. Es posible que Emaús fuera el hogar de estos 2 discípulos que se dirigían ahí después de celebrar la Pascua en Jerusalén. Eso no fue un viaje tranquilo. Tenían mucho de qué hablar. ¿De qué cree que hablar? De que Jesús había venido, de que era un profeta, de que sanaba enfermos, predicaba, de que iba a ser resucitado, pero lo mataron. Esa es la plática de ellos. Cuando la Escritura les había relatado del principio que Jesús vendría, de la simiente de la mujer para herir al enemigo, para derrotar a Satanás. Desde Génesis le dice la palabra que Jesús nacería, que Jesús vendría para destruir a Satanás, para vencerlo. Los profetas, los salmos y cada uno de ellos habían declarado. Isaías, ¿qué dice? Que nacería un niño, el cual llamaría su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Isaías dice
que sería crucificado, molido. La palabra lo estaba declarando, lo que ellos habían visto, lo que había acontecido con él. Pero aún así dudaban. ¿Por qué, hermanos? Porque conocían la palabra, pero no la entendían. Y esto es lo que quiero que entienda hoy la iglesia. No solamente es saber lo que dice la palabra, hay que entender lo que está hablando la palabra para poder ser vencedores, atar, reprender toda duda, reprender toda dificultad, reprender todo problema. Es lo que tenemos que entender, hermanos. No solamente que usted y yo sepamos la palabra, no solamente que sabemos la escritura, aprendemos palabra, hay que entender la palabra, hermanos. No solamente saberla, entenderla. Tenemos que entender lo que Dios está hablando. Tenemos que entender lo que Dios nos está revelando. Estos hombres, estos dos varones, rumbo a Emaús, sabían lo que decía la escritura, sabían lo que declaraba el Antiguo Testamento, pero no lo entendían. No entendían. ¿Qué decían ellos? Era un varón. ¿Qué decían? Y entonces dijeron cosas ellos. Es Jesús Nazareno, que fue un varón profeta, poderoso en obras, en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y era cierto. Pero sin embargo, aún así dudaron. Y es lo que la iglesia hoy en nuestros días sabe palabra, pero no la entiende. Sabe muchos versículos, pero no los entiende, no los ha aplicado a su vida. Eso no fue un viaje tranquilo. Tenían mucho de qué hablar. En menos de una semana, Jesús fue traicionado por algunos cercanos a él. Fue arrestado, fue juzgado, fue condenado a muerte, fue crucificado y fue sepultado. Todo esto aconteció en esta semana. Cuando la palabra en el Antiguo Testamento les había declarado todos estos acontecimientos que iban a suceder. Por eso les dice, oh insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que después entrara en su gloria. No tenía que pasar Jesús por eso, pero sin embargo, por su duro corazón. Hoy en nuestros días, hermanos, la gente tiene miedo de todo, porque no cree la palabra, no le cree a Dios. Tenemos que pararnos firmes. Yo sé que hay peligro, yo sé que hay enfermedad, yo sé que hay sufrimiento, yo sé que hay dolor, pero tenemos que pararnos firmes, como dijo Jesús. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. ¿Por qué no creer lo que nos ha declarado? La misma palabra de Cristo. En el mundo vamos a tener problemas. En el mundo va a haber aflicciones. En el mundo va a haber todo. Pero confiad. Yo he vencido al mundo. Estos dos personajes. Arresto. Juzgado Cristo. Condenado a muerte. Crucificado, sepultado. Ahora 3 días después de la crucifixión, estos dos discípulos de Cristo habían escuchado los informes de la desaparición del cuerpo de Cristo, que había desaparecido de la tumba y que se había aparecido un ángel, pero no sabían de un testigo ocular la aparición de Jesús. No habían visto todavía. Habían dicho que el cuerpo estaba desaparecido y que un ángel desapareció, pero todo lo que sabían. Cuando tenían la escritura, hermanos, sabían. Por eso Jesús mismo los reprende a esos dos varones y les dice insensatos. Caminando con ellos, declarando la palabra, y ni aún así podían reconocer. Lucas 24:15 dice, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. ¿Qué dice el 15? Sucedió que mientras hablaban
y discutían del arresto, de la muerte, de la crucifixión, de la sepultura de Cristo. Todo esto ellos discutían mientras iban a camino a su casa. Pero dice, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Había un propósito, hermano. Esto, que sus ojos estaban velados para que no conociesen quién iba con ellos. Dice, y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras caminan? ¿Y por qué estáis tristes? Esto es lo que le llama la atención a Jesús. ¿Por qué vienen con esas pláticas y están tristes? Los dos viajeros no estaban simplemente contando eventos recientes. El lenguaje del pasaje sugiere que razonaban y debatían entre ellos sobre lo que había sucedido, lo que estaba sucediendo. Unos pueden imaginar que las preguntas que surgieron en medio de la conversación posiblemente fueron: esto es lo que piensan. No dice la Biblia esto, hermano. Quiero que quede claro. Esto es lo que el escritor dice que tal vez iban pensando. ¿Fue Jesús realmente el Mesías? Porque las cosas terminaron de esta manera. ¿Crees que Jesús realmente resucitó? ¿Y qué haremos ahora? Porque dice claramente que discutían entre sí. No dice qué estaban discutiendo, pero dice que iban discutiendo entre sí cuando Jesús les llega al encuentro. Y ellos preguntan, tal vez el que dice, ¿Jesús sería el Mesías? ¿Por qué las cosas terminaron de esta manera? ¿Crees que Jesús realmente resucitó? ¿Qué haremos ahora? Lucas proporciona un importante detalle en el caso de los viajeros de Emaús. Dios veló sus ojos y no reconocieron a Jesús. Esto no fue una incapacidad de ellos, sino obra de Dios. Jesús les daría seguridad, claridad respecto a quién Él es y lo que vino a hacer, pero antes se revelaría a ellos como un Señor resucitado. Antes de que lo conociera, Él tenía que declararse. Caminaron con Jesús. Sus ojos no le reconocieron. No pudieron entender. La Biblia dice claramente que sus ojos fueron velados para que no le conociesen. Sus ojos fueron cerrados para que no captaran, porque no era el tiempo, el momento más bien de que Jesús se revelara a ellos. Él les dijo, vayan, que allá me voy a presentar. Él se había declarado el lugar donde se iba a manifestar para que lo vieran. Cuando estaban todos reunidos, Él se iba a presentar. Cuando aquel varón o apóstol de Él que dijo, si no metiere mi dedo en sus llagas o mi mano en su costado, no creeré. Fue lo que dijo Tomás. Entonces Jesús estaba preparado para estar en ese momento donde estaban todos reunidos para manifestarte de que Él había resucitado. Entonces por eso los ojos de estos dos varones estaban velados para que no le conocieran. El 17 dice, y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Entonces Él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras y en palabra delante de Dios y en todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, que antes del día fueron al sepulcro
Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, que le dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron, así como la mujer había dicho, pero a él no lo vieron. Aquí queremos que entendamos esto. Jesús entra a la conversación. Jesús entra a la conversación de estos dos varones que van rumbo a Emaús. Emaús preguntándose qué discutían o cuál era la discusión tan profunda que tenían. Cleofas, viendo la dirección de donde Jesús venía, supuso acababa de visitar Jerusalén. Le preguntó a Jesús si se había perdido los informes de los acontecimientos desconcertantes que había ocurrido ahí recientemente. Los dos refiriéndose a la historia de Cristo en base a su propia experiencia. Lo que ellos habían visto, lo que ellos habían conocido. Él dio testimonio primero. Primero se identificaron a Jesús como varón profeta, poderoso en obras y en palabras. ¿Qué dice? Y Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Jesús también fue un gran maestro. Les dijo a sus seguidores que confiaran en Dios para todas estas sus necesidades. Y habló del reino eterno, un reino al que Dios le invitó a entrar y a nacer de nuevo. Las enseñanzas de Jesús sirvieron no solamente para confirmar la veracidad de sus palabras, sino que también para proporcionar una vislumbrar de la vida del reino de Dios. Toda su enseñanza, todo lo que enseñó en esos 3 años y medio, lo que habían conocido Jesús, los milagros, prodigios, lo que él había hecho, todo esto estaba en ellos. Lo conocían, pero ¿por qué dudaron? Esto es lo que yo quiero que entendamos, hermano. ¿Por qué viene la duda al ser humano? ¿Por qué la duda nos vence? ¿Por qué la tentación nos vence? Porque conocemos, pero no entendemos. Sé la Biblia, pero no la entiendo. Sé versículos de memoria, pero no lo sé aplicar a mi vida. No la entiendo. La palabra no solamente hay que conocerla, sino entenderla, aplicarla a nuestra vida diariamente. Si no la aplicamos, hermanos, ¿de qué nos sirve caminar con Él? ¿De qué nos sirve congregarnos? ¿De qué nos sirve? Tenemos que conocer y tenemos que aplicarla. Tenemos que entenderla. Tenemos que captar el mensaje, lo que Dios nos está hablando en estos últimos tiempos. Por eso les digo, en estos últimos tiempos el pueblo todavía está cegado. Saben la palabra, saben que Cristo viene, pero no lo creen. Dudan. Cuando vemos los acontecimientos, vemos las señales. Mire, quiero que entienda, hermanos. Mateo 24, 27 al 29 dice: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que te enviare el cuerpo muerto, ahí se juntan las águilas. Dice el 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. El cielo sigue manifestando, hermano, las señales. Lo que estamos esperando solamente que Él venga y aparezca y levante a su pueblo.
Los cielos, hermano, están mostrando las señales. Todo este acontecimientos que la palabra dice, hermano, están cumplidos. Solamente falta que Él aparezca. Pero Dios sigue mostrando su misericordia, hermano. Él es paciente. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengamos a un arrepentimiento. Hay mucho pueblo apartado de Dios. Hay mucho pueblo apartado de Dios que le conoció y está apartado. ¿Por qué? Problemas entre la iglesia, problemas entre los hermanos, problemas entre todos. Cuando Dios a mí me dice que yo ponga mi mirada el autor y consumador. Recuerde, hermano, ¿quién siembra en la iglesia la cizaña? El malo. Recuerde que el diablo también quiere ser adorado. El diablo también quiere seguidores. Así que él ha sembrado en la iglesia cizaña para distorsionar la iglesia. Y lo que le hace caso se pierde. Por eso es necesario que no arranquemos la cizaña para no arrancar un trigo también. Pero el diablo también quiere adoración. El diablo también quiere seguidores. Y él viene y sembró su semilla. La siembra en la iglesia. ¿Para qué? Para desbaratarte a ti y a mí. Ya si hacemos caso, es nuestro problema. Pues la Biblia me dice claramente. ¿Quién sembró la mala semilla? El malo. El diablo. La siembra en la iglesia. ¿Para qué? Para desbaratar la obra de Dios. Si usted le hace caso al malo, es usted culpable. Pero van a crecer juntos. Hasta que no vengan los segadores, que son los ángeles, que van a rescatar lo que es de él, van a dejar lo que no es de él. Por eso le digo, hay que entender, la palabra está escrita, la enseñanza ya está, conocemos la palabra, pues la entendemos. Yo sé que el enemigo viene y siembra cizaña en la iglesia, hermano, para desbaratar, desparramar, cortar, hace cuantas cosas. Y yo estoy consciente. Yo solamente les advierto, permanezca su mirada en Dios, no en mí y no en los hermanos, en Dios. Ponga su mirada el autor y consumador de nuestra fe. Ahí es donde debe estar. Yo siempre le recuerdo de Samuel. Samuel se crió en el templo. Los hijos de Elí eran siervos o sacerdotes malos. Hacían lo malo dentro de la casa de Dios. Y cuando Dios viene y le habla a Samuel, Samuel viendo la maldad de los sacerdotes ahí, Samuel se permanece fiel. Y Dios viene, escoge a Samuel y le habla. Entonces cuando va con Elí, Elí dice, a la tercera dice, responde, que tu siervo escucha. Y después le dijo Elí, no me escondas, dime qué va a acontecer, qué te dijo Dios. Porque sabía el pecado que había dentro de la iglesia. Pero sin embargo Samuel se creó en la iglesia y miraba el pecado, pero permaneció fiel a Dios. Usted y yo podemos ver la maldad, porque se va a sembrar, el enemigo sembrado, viene a sembrar cizaña, viene a sembrar cosas. Por digo, ¿sabemos la palabra? Pues la entendemos realmente. ¿Somos capaces de entender? Mire, ¿cuántas personas a nuestro alrededor, hermano, nos dicen cosas negativas de la obra de Dios? ¿Cuántos de ustedes les han dicho cuántas cosas negativas? Y como que lo están creyendo. Es mentira del diablo. Para destruirte, para acabarte, para verte por los suelos. Cuando Dios te quiere levantar con poder y gloria. ¿Entiende la palabra? ¿Vive la palabra? ¿Conoce la palabra? Hay que entenderla para poder permanecer. Ellos supieron que era varón perfecto, que era un varón profeta, poderosos en obras, en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Pero sin embargo, no creyeron que iba a resucitar. Dudaron. Los dos discípulos explicaron que los líderes religiosos de Jerusalén entregaron a Jesús al gobierno romano y que ellos mismos lo condenaron y le crucificaron. Lamentablemente, estos dos seguidores de Cristo hablaron en tiempo pasado.
Claramente ellos habían perdido la esperanza de que Jesús redimiera a Israel. Ya habían dudado. Es cuando uno ora por alguien, hermanos. Le declaramos la palabra y decimos, hermano, hermana, está sana, está libre. Sale para afuera. Ay, pero me siento todavía siento dolor. Todavía me siento así. Con palabras, rompe la bendición. Porque claramente dice, la fe es la respuesta de lo que se espera. Lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. No es lo que siento, es lo que espero. Es pues la fe, la certeza de lo que espero, lo que va a venir, lo que va a llegar, no lo que estoy sintiendo. Escúcheme. Es la palabra, hermanos. Entiéndala. No es lo que estoy sintiendo, es lo que estoy esperando. Esa es la fe. Lo que va a llegar, lo que voy a recibir. ¿Cuántos nosotros les hemos dicho, ¿por qué no prospero? ¿Por qué no sano? Porque no he aprendido a declarar. No he aprendido a hablar. Yo le predicaba el jueves. ¿Qué decía Abraham? Dios le pide a su hijo en sacrificio que lo fuera a sacrificar. ¿Y qué es la palabra de Abraham? Yo y mi hijo iremos y volveremos. Cuando él sabía que lo iba a sacrificar en sacrificio, le iba a quemar en holocausto. Pero ¿cuál fue su palabra? Yo y mi hijo iremos y volveremos. ¿De qué manera habló? De que a su hijo no le iba a acontecer nada. Pero no hemos aprendido a hablar, no hemos aprendido a declarar. Nosotros nos enlazamos, como dice el predicador en Proverbios, con nuestros propios lazos, con las propias palabras, nos enlazamos. Aprendamos a hablar. Declarar las cosas que no son como si fuesen. Y atar toda duda. ¿Qué dijo aquel varón? Ayúdame en mi incredulidad. Si hay incredulidad en nosotros, dígame, Señor, ayúdame en mi incredulidad. No puedo. Y Él viene y le ayuda. ¿Estamos faltos de sabiduría? Que dice Santiago. Pídele al Señor. Pídele al Señor. ¿Y qué dice? Y no recibimos porque pedimos mal. Hay que aprender a pedir conforme su voluntad. Él no nos quiere ver fracasados. Él no nos quiere ver enfermos. Él no nos quiere ver tristes. ¿Te acuerdas de aquel varón que dijo? Si quieres, puedes sanarme. Que dijo Jesús, quiero ser sano. Él quiere. ¿Estoy dispuesto yo a recibir? ¿Conozco la palabra? ¿La entiendo? ¿Entiendo realmente la palabra? Estos varones habían escuchado. Pero que hablaron en pasado. Lamentablemente, estos dos seguidores hablaron en tiempo pasado. Jesús fue. Escúcheme. ¿Qué es lo que dice? Esto le dijeron. ¿Qué cosas ellos le dijeron? De Jesús Nazareno. Que fue varón profeta. Que fue. Ya no era. ¿Y qué dice? Que fue poderoso en obras. En palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Fue hablando en pasado. Él no es pasado. Dice su palabra que Él es el mismo de ayer, de hoy y de mañana. No tenemos que hablar en pasado, tenemos que hablar en presente. Dios sigue siendo fiel conmigo. Él es mi sanador, Él es mi restaurador, Él es mi todopoderoso. Él es. Yo me tengo que parar firme en su palabra. Creer la palabra. La misma palabra que yo declaro, tengo que creerla. Tengo que comérmela, hacerla mía. Aunque me tarde un mes, aunque me tarde un año, yo la voy a declarar en mi vida. Hasta que esta mente, este cuerpo, la crea y la reciba. Yo tengo que seguir declarando la palabra. No tenemos que dejarnos derrotar. Léanse el Salmo 30, le digo. Léanse el Salmo 30 todos los días, léanselo. Él no necesita el polvo. Cuando estamos en el polvo, el polvo no puede alabarle. El polvo no puede predicar. Nos necesita vivos, sanos, para seguir glorificándole y predicándole. Pero hacer su obra, hermano. Hacer su voluntad. No predico, pero usted puede alabarle. Usted puede testificar. Usted puede hablar de las almas de Cristo. Puede invitarlos a la iglesia. Cosas simples. Usted puede seguir compartiendo la palabra, hermanos.
Pero créalo lo que dice Dios. Estos dos personajes hablaron en pasado. Fue. No, Él es todavía. La última porción, 25-27 dice: entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entraran en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba todas las escrituras lo que de él decía. Empezó a hablarles y decirle lo que decía la palabra, desde el Génesis hasta su tiempo presente. ¿Qué es lo que hablaba de Cristo? Jesús finalmente interrumpió el silencio, la tristeza de ellos. Es probable que sus compañeros de viaje se sorprendieran cuando los llamó insensatos. Cuando los llamó insensatos, conocían la profecía del Antiguo Testamento, pero no entendían. Y es lo mismo que está sucediendo en la iglesia hoy en nuestros días. Sabemos qué dice la palabra, pero no la entendemos. No entendemos lo que Dios nos quiere decir. ¿Qué es lo que Dios está relatando? ¿Qué es lo que Dios está enseñando en estos últimos tiempos? Ellos conocían de la profecía del Antiguo Testamento, pero no entendían ni creían el mensaje acerca del Mesías. ¿De qué nos sirve conocerlo si no vamos a creer? ¿Por qué cree que hizo palabra, hermanos, que en los últimos tiempos van a venir muchos diciendo: en tu nombre, Señor, eché fuera demonios, en tu nombre, Señor, sané enfermos, en tu nombre hice, apartado de mí, no te conozco? ¿Sabe por qué? Porque saben la palabra, pues no la entienden. Saben la palabra, pero no la comprenden. No pueden entender realmente para poder creer lo que Dios está haciendo en estos últimos tiempos. Dios sigue mostrando su poder. Dios sigue mostrando su gloria. Él sigue sanando, salvando, restaurando. La humanidad no quiere nada con Dios. Y están viendo, hermanos. Mi mamá hablaba con su hermano ayer. Y la esposa de mi tío, atemorizada, dice: porque mucha gente, dice, ahí en la área se está muriendo. Mucha gente se está muriendo. Ahora sí tengo miedo. ¿Por qué tienes miedo? No Él es nuestro protector. No Él es nuestro Señor. No Él es nuestro sanador. No Él es nuestro libertador. No Él es el todo, hermanos. Sabemos lo que dice. La Biblia dice, hermanos. Es como le decía el Salmo 30, Isaías 53. Sabemos lo que dice la palabra. Pero no la hemos creído. No creemos que Él es nuestro sanador. No creemos que Él es nuestro protector. No creemos que Él es nuestro todo. ¿Qué dice el Salmo 91? Caerán 1000, mas a ti no llegarán. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él, dice, Él me librará del lazo del cazador y de la peste. ¿Qué es lo que hay? ¿No es una peste? Y de la peste destructora. Con sus plumas me cubrirá y debajo de sus alas estaré seguro. Escudo y adarga su verdad. No temeré de terror nocturno, ni de saeta que muere de día, ni de pestilencia que en medio de día destruida. Caerán tras 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. ¿Podemos creer esa palabra? ¿Podemos entender lo que Dios me está enseñando? La peste es lo que anda. Pero si usted y yo creemos lo que dice el Salmo 91, lo aplicamos a nuestra vida cada mañana, lo leemos y lo aplicamos a su vida y a su familia, vamos a decir realmente: ¿quién es el Dios que estamos sirviendo? ¿Quién es el Dios a que usted y yo estamos sirviendo? Estos discípulos habían vacilado en su fe cuando su Mesías fue crucificado. Dudaron.
cuando Cristo fue crucificado. Jesús señaló que era necesario que el Mesías padeciese la crucifixión. Él les había dicho que al tercer día resucitaría, cuando que el templo iba a ser destruido. ¿No dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Su templo iba a ser destruido, para el tercer día volvería. Pero no entendieron lo que él les estaba enseñando. Conocían lo que dijo, pero no entendían, no comprendían. Pues les digo, hoy más que nunca, si sabe la palabra, léala y pídele a Dios sabiduría, que podamos entender lo que Dios nos está revelando en estos últimos tiempos. Usted puede ser libre de muchas opresiones que ha sido oprimido. Hemos sido oprimidos por situaciones, hermanos, que nos están robando la bendición, porque no hemos aprendido a declarar quién es nuestro Dios. No niegue la fe. Pues digo, Dios dice en su palabra, hermano. No diga, yo no tengo fe, hermano, ahora no tengo fe. Es un mentiroso. Si usted me dice que no tiene fe, es un mentiroso. Porque la Biblia me dice claramente que a todos nos ha dado una medida de fe. A todos. Es lo que dice la palabra. A todos nos da una medida de fe. Que no la sabemos usar es otra cosa. Que no usemos la fe es otra cosa. Pero a todos nos ha dado una medida de fe. Y la fe dice que si fuera como un granito de mostaza, le diría a este monte, quítate y irte a la mar, y será hecho. Con aquella pequeñita de fe. Es todo lo que hace falta para vencer. Pero ¿qué pasa? Jesús nos llevó en un recorrido a través del escrito por Moisés, por los profetas, pues le dice, insensatos, y comenzando de Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que decía de él. Les empezó a hablar, a declarar a través de todo lo que hablaba de él el siglo antes de su vida y ministerio terrenal, todo lo que hablaba de Cristo. Y aunque Lucas no nos da un relato detallado de lo que dio Jesús, podemos imaginarlo explicando cómo la reprensión de Dios a Adán y a Eva incluyó la promesa de un Salvador. Génesis 3:15. Podemos imaginarlo explicando como el sistema del sacrificio prefigurado del sacrificio del Mesías. Éxodo 12 del 1 al 13. Y podemos imaginarlo explicando las muchas profecías que apuntan su vida y su ministerio, incluso los eventos que ellos mismos acababan de presenciar en Salmo 16:9, Salmo 22:6, Isaías 53. Todo ahí estaba declarando lo que estaba sucediendo en esa última semana, que habían dicho que había sido arrestado, que había sido juzgado, que había sido condenado a muerte, que había sido crucificado y sepultado. Todo eso lo declaraba en esos versículos. Todo eso les habló. Estaba escrito en las escrituras. Estaba escrito en los profetas. Pero sin embargo, ellos pensaban que todo se había acabado. Habían puesto la confianza en Jesús, pero lo mataron. Ya se acabó todo. Es triste, hermanos. Pero la humanidad hoy en nuestros días no pueden creer de que Él viene pronto. El que Él viene pronto. No sabemos el día ni la hora, pero yo simplemente le digo, tenemos que estar listos y estarlo esperando. Tenemos que examinar nuestra vida todos los días, cómo nos encontramos delante de Dios. Examinarlo. Y podemos ver todos los relatos que hablaban, incluso los eventos en los últimos libros de los Salmos y de Isaías, que hablaba de Cristo. Pero sin embargo, no entendieron que las mismas escrituras testificaban de todo el acontecimiento que ellos estaban hablando en ese camino a Emaús. Lo tenían en la palabra y sabían que estaba ahí, pero no lo entendían. Por eso les digo, como dice el escritor al principio de la lección, el conocimiento y la comprensión de la palabra de Dios
es una manera importante de combatir la duda que viene a nuestra mente. El conocimiento y el entendimiento, la comprensión de la palabra de Dios es una manera importante de combatir la duda y vencer la tentación, hermanos. Conocerla y entenderla es la única manera que usted y yo podamos vencer la tentación y la duda. La última porción de 28 al 32 que dice, ya vamos a terminar aquí. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y le decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría la escritura? ¿No ardía? Sentían, pero no captaron el mensaje. ¿Cuántas personas sienten el mensaje, pero realmente no lo entienden? Ardía el corazón de ellos al escuchar a Jesús hablándoles de las profecías del Antiguo Testamento. Ardía su corazón, pero sin embargo no le conocían. Al acercarse a Emaús, Jesús hizo como que iba más lejos. Al hacerlo, les estaba dando a los dos discípulos la oportunidad de brindarle hospitalidad. De acuerdo con la costumbre de la época, le abrieron su hogar. Lucas usó una terminología que deja de ver la vehemencia de sus acciones. Le obligaron o le suplicaron que se quedara. Según las costumbres de ellos, le dieron hospedaje. Dice la interpretación aquí que le obligaron, pero más bien le suplicaron, le rogaron que se quedara con ellos. La razón que dieron para su existencia fue la hora avanzada y era tarde para que él siguiera el camino. Pero la fascinación por su conocimiento de la profecía revelaba la escritura, probablemente también los conmovió. De la manera que les habló la palabra, Jesús aceptó la invitación. Sin embargo, los roles cambiaron en los tratos a ellos como anfitrión. ¿Quién fue el que bendijo? Jesús. Cuando los anfitriones tenían que bendecir y partir el pan. Sin embargo, aquí Jesús dijo que bendijo y partió el pan. Sin embargo, los roles se cambiaron en los tratos a ellos como anfitrión, no como invitado. Tal como había hecho con las 12 noches antes de su gracia. Antes dio gracias, partió el pan y le dio Cleofas y a su compañero. Entonces reconocieron que estaba con ellos. Entonces se le abrieron los ojos y reconocieron que realmente era Jesús. Sus ojos fueron abiertos y reconocieron a Jesús. Una vez más, Jesús les enseñó y confirmó su deidad. Desapareció. La experiencia de estos dos discípulos vivieron y era algo que debía contar a otros. Recuerden, siempre dos testigos. Si van a que sea por dos testigos, y eran dos personajes que iban caminando, los que iban a declarar lo que les había sucedido en el camino Emaús, que habían tenido un encuentro con Jesús. Aquí vemos, los dos discípulos habían insistido de que Jesús se quedara con ellos, ya que era de noche, después de la cena, aunque era aún más tarde, los dos discípulos emprendieron el viaje al regreso a Jerusalén. Al llegar al grupo, le informó que Jesús había aparecido a Simón Pedro. Una aparición del día de la resurrección que no se menciona en ninguna otra parte de los 4 relatos del Evangelio. Cleofas y su compañero presentaron su propio testimonio.
de su encuentro con Cristo, y en medio de los informes de esa reunión, Jesús mismo se apareció ante ellos, mostrando que había resucitado. ¿Qué dice? Levantándose a la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron los 11 reunidos y los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor, verdaderamente ha aparecido Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y como les había reconocido al partir el pan. ¿Qué había dicho Tomás? Si no meto mi dedo en los clavos o mi mano en mi costado, no creeré. Entonces Jesús se aparece a los 11 y a los 2 caminos de Emaús que vinieron, 2 varones, se les aparece Jesús para mostrarles que realmente había sucedido. Los viajeros de Emaús conocían a Jesús como un profeta, cuyas palabras y obras mostraban el gran poder de Dios. Por la fe de ellos se había debilitado. Y es lo que está viviendo la iglesia hoy en nuestros días. La fe se ha debilitado. Ahí está, pero se ha debilitado. Porque realmente no hemos entendido la palabra. No hemos entendido lo que dice la palabra. Estemos preparados. Estamos viviendo los últimos tiempos. Cristo viene por la iglesia. Por la fe de ellos se había debilitado cuando fue crucificado. Sin embargo, Jesús mismo apareció y les mostró que el sacrificio del Mesías era vital para el plan de Dios. Siglos más tarde, los creyentes todavía tenemos el gozo de celebrar la salvación que encontramos en Cristo y compartir estas buenas noticias con quienes nos rodean. Tenemos que compartir la palabra, especialmente con todos aquellos que nos rodean. ¿No nos creen? ¿No quieren venir, hermanos? Por más que les insisto, por más que los invito, por más que les digo, no quieren. Simplemente, hermanos, es seguir usted y yo adelante, fortaleciéndonos en el Señor, seguir creyéndole a Dios y pararnos firme en lo que hemos creído. Yo le digo, hermano, el gran gozo, hermanos, la bendición de servirle a Dios. Toda esta vida, hermanos, casi 40 años sirviéndole a Dios, hermanos. Para mí es un deleite, porque Dios ha sido fiel hasta el día de hoy. Problemas tengo, enfermedades vienen, aflicciones vienen. Pues recuerda, ¿quién es el que nos va a dar la victoria? Tengo que pelear la buena batalla. Tengo que luchar. Y como dice el Salmo 30, no voy a dejar que el enemigo se ría de mí. No voy a permitir que el enemigo se ría de mí. Yo tengo que creerle a Dios. Y cosas grandes están por acontecer en este año. Para la iglesia. Cosas grandes están por acontecer en este año para la iglesia. Termino con esto, hermano. No está en la palabra, en la lección, pero te los quiero leer. Te los quiero leer. Dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 16 y 17. Pero si algunos padecen como cristianos, dice, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que lo que padece según la voluntad de Dios, encomienda su alma al fiel Creador y haga el bien. Póngase de pie conmigo. Es un versículo, hermano, que vino a último momento que Dios quiere compartir con usted. Bendito Dios. En este momento, Padre, yo vengo delante de tu presencia. Yo vengo reconociendo ante Dios como el Todopoderoso, como el Dios eterno,
como el Dios omnipotente, omnisciente. Yo vengo declarando, Padre, lo que es tu palabra. Yo creo, Dios, que nos has puesto aquí con un propósito. Y yo declaro victoria sobre este pueblo el día de hoy. Yo vengo declarando victoria sobre este pueblo el día de hoy en adelante, Padre. Que con sus propios ojos puedan ver el poder de Dios en su vida y en su familia. Tú ven a glorificarte, Padre. Sé tú el que es enaltecido y engrandecido, porque tú eres el que hace las cosas. Nosotros somos solamente vasos, instrumentos para ser usados. Yo en este momento, Padre, yo creo tu palabra. Y yo creo que tú eres fiel y verdadero. Y tú restaurarás a la iglesia en este año en grande manera. Que la iglesia pueda entender, pueda captar tu palabra y pueda levantarse del sueño que está viviendo. En este momento, Padre, te doy gracias porque nos has escuchado. Te doy gracias porque has respondido. Te doy gracias, Señor, por todo lo que has hecho y todo lo que vas a seguir haciendo. De antemano, gracias, Señor, porque he declarado desde el 9 de enero del 22 en adelante empezaremos a ver cosas grandes sobre este pueblo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Yo vengo declarando victoria. Yo vengo declarando triunfo. Yo vengo declarando tu poder sobre la iglesia. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tome asiento, hermanos.